Imagina la oscuridad absoluta, el olor a muerte, el ácido quemando lentamente tu piel y la asfixia aplastante en el fondo del océano, sin saber si estás vivo o muerto. Te han dicho toda la vida que esto es solo un lindo cuento infantil, pero la historia del hombre que fue tragado vivo por una gigantesca bestia marina oculta una advertencia aterradora y un oscuro secreto que el mundo ha ignorado por milenios. Si crees que puedes huir de tu destino o esconderte de las consecuencias de tus actos, lo que estás a punto de escuchar te helará la sangre y cambiará tu forma de ver la vida para siempre. Quédate hasta el último segundo, porque el verdadero misterio no es cómo entró en la bestia, sino lo que descubrió en esas 72 horas de infierno. La historia comienza hace miles de años en el antiguo Medio Oriente, en una época donde la brutalidad y la sangre dictaban el destino de las naciones. Nuestro protagonista es Jonás, un profeta de Israel, pero borra de tu mente la imagen del típico santo perfecto. Jonás era un hombre con miedos reales, prejuicios y un sentido de la justicia muy humano. Un día, una voz que no podía ser ignorada resonó en su mente y en su espíritu. Era la voz del Creador, dándole una orden directa y escalofriante. Debía ir a Nínive y advertirles que su destrucción era inminente si no cambiaban sus caminos. Para entender el terror de Jonás, debes entender qué era Nínive. No era una ciudad cualquiera, era la capital del Imperio Asirio, la metrópolis más sanguinaria, cruel y despiadada del mundo antiguo. Los asirios eran el terror de la humanidad. Las crónicas históricas detallan cómo desollaban vivos a sus enemigos, decapitaban a poblaciones enteras y construían pirámides con los cráneos de los vencidos para intimidar a cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Eran los enemigos mortales del pueblo de Jonás, y Dios le estaba pidiendo que caminara directo a la guarida de estos monstruos para decirles que estaban equivocados. El miedo y la indignación se apoderaron del profeta. ¿Por qué salvar a los peores verdugos de la humanidad? ¿Por qué darles una oportunidad de redención a quienes solo habían traído dolor? En un acto de rebeldía absoluta y locura irracional, Jonás tomó una decisión que sellaría su aterrador destino. Decidió huir de Dios. Compró un pasaje en el puerto de Jope y subió a un barco que se dirigía a Tarsis, el extremo opuesto del mundo, conocido en ese entonces. Creyó ingenuamente que la distancia física lo ocultaría de la mirada omnipresente del Creador. El barco zarpó y Jonás, agotado por la tensión emocional, bajó a las profundidades de la nave y cayó en un sueño profundo, casi como si estuviera anestesiado por su propia depresión y negación. Pero no se puede huir de lo divino. El mar, que hasta ese momento estaba en calma, de repente comenzó a convulsionar. El cielo se tiñó de negro, los vientos aullaron con una fuerza sobrenatural y olas del tamaño de montañas comenzaron a estrellarse contra la frágil embarcación de madera. No era una tormenta normal. Los marineros, hombres curtidos por años en el mar, sabían reconocer la ira de la naturaleza, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como una persecución. El pánico estalló en la cubierta. Los marineros comenzaron a arrojar el cargamento por la borda para aligerar el barco, gritando a sus respectivos dioses por piedad. El capitán, desesperado, bajó a las bodegas y encontró a Jonás durmiendo. Lo despertó a gritos, exigiéndole que clamara a su Dios. Al subir a cubierta, los marineros decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable de esta maldición, pues sabían que esta tormenta tenía un propósito. La suerte, inevitablemente, cayó sobre Jonás. Acorralado por la furia del mar y las miradas acusadoras de los marineros, el profeta confesó su crimen. «Soy hebreo», les dijo, «y temo al Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de él». Los marineros se aterrorizaron aún más. ¿Qué debían hacer para calmar la ira de ese Dios todopoderoso? La respuesta de Jonás fue casi suicida, llena de culpa y resignación. «Tomen mi cuerpo y arrójenme al mar», les ordenó, «y el mar se calmará, porque sé que por mi culpa ha venido esta gran tempestad». Al principio, los marineros se negaron, intentando remar hacia la costa con todas sus fuerzas, pero las olas se volvían cada vez más monstruosas. Viendo que el barco estaba a segundos de partirse en pedazos, no tuvieron otra opción. Levantaron a Jonás, sintiendo el peso de un hombre condenado,
y lo arrojaron al abismo hirviente del océano. En el instante en que el cuerpo de Jonás golpeó el agua helada, la tormenta se detuvo en seco. El viento se cayó, las olas se aplanaron y un silencio sepulcral, casi antinatural, descendió sobre el océano. Pero para Jonás, la pesadilla apenas comenzaba. Mientras se hundía en las frías y oscuras aguas del Mediterráneo, la desesperación llenó sus pulmones. La presión del agua le aplastaba los oídos. La luz del sol se desvanecía en la superficie y la muerte parecía inminente. Las algas se enredaban en su cabeza, arrastrándolo hacia lo profundo, hacia lo que él mismo describiría más tarde como las raíces de las montañas. Estaba ahogándose, perdiendo la conciencia, entregándose al abismo. Y entonces, de la oscuridad insondable del lecho marino, emergió una sombra gigantesca. Un pez colosal, preparado específicamente por la divinidad para este momento exacto, abrió sus fauces masivas y tragó a Jonás por completo. No lo masticó, no lo destrozó, simplemente lo engulló entero en un solo movimiento aterrador, llevándolo a las profundidades más oscuras del mar. Despertar dentro del vientre de una bestia marina es un nivel de horror psicológico y físico que la mente humana apenas puede procesar. Imagina abrir los ojos y no ver absolutamente nada. Una negrura tan densa que se siente pesada. Imagina el calor asfixiante, el olor nauseabundo a pescado podrido y restos marinos en descomposición. Siente la humedad visceral, la falta de oxígeno y los ácidos gástricos de la criatura irritando tu piel en un entorno donde ni siquiera puedes ponerte de pie. Jonás estaba atrapado en una prisión de carne y sangre, moviéndose a través del océano, enterrado vivo en la oscuridad total. Fueron 3 días y 3 noches, 72 horas de tortura sensorial. Durante ese tiempo, Jonás no sabía si ese era su castigo final, si había sido enviado al Seol, el reino de los muertos. La locura debió acecharlo en cada minuto de ese encierro biológico. Sin noción del tiempo, sin luz para distinguir el día de la noche, Jonás fue despojado de todo su orgullo, de su rebeldía, de sus prejuicios. Estaba en el fondo absoluto de la existencia humana. Fue allí, en las entrañas del monstruo, donde Jonás dejó de huir. Con el espíritu quebrado y rodeado por la muerte, pronunció una de las oraciones más poderosas y desesperadas jamás registradas. Desde el seno del sepulcro clamé, gritó en la oscuridad. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Creador. Jonás reconoció su error. Entendió que la salvación no es algo que uno merezca, y que intentar escapar del propósito de tu vida es peor que la muerte misma. Hizo un voto de obediencia, aceptando que cumpliría su misión, sin importar el costo. La voz de su arrepentimiento subió desde las oscuras profundidades del océano, atravesó las aguas, cruzó los cielos y llegó hasta la presencia divina. Y así como una palabra había desatado la tormenta, otra orden silenciosa fue dada a la bestia. El gigantesco pez nadó hacia las aguas poco profundas, se acercó a la costa y con una violenta contracción de sus entrañas, vomitó a Jonás sobre la tierra seca. Imagina la escena: un hombre cubierto de jugos gástricos, algas y fango, con la piel probablemente blanqueada por los ácidos del estómago del pez, tosiendo agua salada y respirando aire fresco por primera vez en 3 días. Había renacido, había estado en el infierno y había vuelto a la vida. Ahora no había lugar para dudas ni retrasos. La orden volvió a resonar. Levántate y ve a Nínive. Y esta vez, Jonás obedeció. Caminó hacia la capital del imperio asirio, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla. Y con la autoridad de un hombre que ha vencido a la muerte, comenzó a predicar su aterrador mensaje. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. El impacto de sus palabras, o tal vez el aspecto fantasmal de un profeta sobreviviente de los horrores del abismo marino, causó un efecto sin precedentes. Contra todo pronóstico, desde el rey hasta el ciudadano más pobre creyeron en el mensaje. Se vistieron de luto, ayunaron y cambiaron sus terribles costumbres.
Una de las civilizaciones más sangrientas de la historia se humilló por completo, y su destrucción fue detenida. La historia de Jonás es mucho más que un pez gigante. Es un espejo aterrador de la psicología humana. Todos tenemos nuestra propia Nínive, ese deber, ese trabajo, esa disculpa o esa responsabilidad que nos aterra y de la que queremos huir desesperadamente. Y todos compramos boletos a Tarsis, buscando distracciones, vicios o excusas para no enfrentar nuestro propósito. Pero la lección oculta aquí es implacable. Las tormentas siempre te alcanzarán y los monstruos de la evasión acabarán devorándote en la oscuridad de tu propia mente. Sin embargo, incluso en el fondo del abismo más oscuro, cuando sientes que el mundo te ha tragado vivo y no hay salida, un momento de verdadera honestidad y redención puede devolverte a la orilla. Si esta historia ha despertado algo en ti, si alguna vez has sentido que huyes de tu propósito, no permitas que la tormenta te alcance. Suscríbete a este canal ahora mismo, activa la campana para no perderte nuestras próximas exploraciones de los misterios más oscuros y profundos de la historia, y deja un me gusta para que este mensaje llegue a quien lo necesita hoy. Ve a los comentarios y dime, ¿cuál es esa Nínive de la que estás intentando huir hoy? Te estaré leyendo. Hasta el próximo video.